Vamos a realizar la punción y la exploración de la musculatura del romboides mayor y menor. Esta musculatura es importante en cuanto a la estabilización de la escápula y fundamentalmente porque en la actualidad existe mucha tendencia a llevar los hombros redondeados, es decir, una retracción de la parte anterior del tronco, y eso ocasiona un sufrimiento de la musculatura posterior y concretamente del romboides, que tiende a fijar la escápula, o por lo menos ese es su objetivo. Previa a la exploración vamos a explicar en este caso algunos conceptos anatómicos. La inserción de la musculatura del romboides mayor y menor, haremos una diferenciación, pero luego a nivel práctico no hay una diferenciación tan importante, es decir, la inserción es el del romboides, en este caso menor, en la línea nucal y en las espinosas de C7 a D1, y en este caso el romboides mayor va de D2 hasta D5 y ambos se insertan en el borde medial interno, en el borde medial de la escápula. Y en este caso la inervación de la musculatura de los romboides es el nervio escapular dorsal. Debemos destacar que la función de esta musculatura principalmente es la aducción y elevación de las escápulas, pero debemos destacar que el romboides mayor ayuda más a la rotación interna de la escápula, y la función probablemente por la que más se activa esta musculatura es la de estabilizadores de escápula, es decir, ese acortamiento de la parte anterior que hemos dicho, ese desplazamiento anterior del hombro, en muchas ocasiones lo que le provoca es un sufrimiento. Y por eso se suele decir que el pectoral menor es un músculo que directamente se debe explorar cuando tenemos un romboides afectado, o por lo menos debemos realizar una reeducación activa del movimiento para estirar el pectoral menor y además provocar una activación de esa musculatura, en este caso que está sufriendo, como sería la musculatura de los romboides. Vamos a explicar una serie de aspectos en cuanto al patrón de dolor referido. La característica de este músculo es que vamos a notar crepitaciones en el borde interno de la escápula, vamos a notar en la zona interescapular vamos a notar dolor justamente por esta zona, por aquí vamos a notar dolor, el paciente nota una especie de dolor punzante por esta zona de aquí, incluso en ocasiones la sensación es de que tiene como una especie de un punzón ahí metido. Debemos diferenciar en cuanto al dolor punzante. Si el dolor punzante ocasiona una dificultad al respirar, no pensaremos en romboide y siempre pensaremos más en musculatura profunda paravertebral, concretamente los multífidos, que son los mayores responsables del dolor al respirar, al hacer una inspiración profunda, porque son accesorios de la inspiración haciendo la extensión. Pero en este caso, la musculatura de los romboides van a provocar un dolor en el borde interno de la escápula característico, que además a veces suele provocar crepitaciones y el paciente se toca ahí. Pero recordemos, diferenciemos claramente si es un dolor al inspirar, no pensemos el romboides como primera opción. Previa a la punción, lo que debemos considerar es que necesitaremos una serie de guantes, unas gasas estériles, un desinfectante cutáneo fundamentalmente con clorhexidina, agujas de punción y un contenedor para eliminar los residuos. Y en cuanto al protocolo de actuación, en la historia clínica debemos preguntar sobre todo por aspectos que nos sean relevantes, es decir, poder descartar alguna red flag que nos indique, en este caso, que no debamos tratar el punto gatillo del romboides, y firmar el consentimiento informado. Además de preparar el material, posicionar al terapeuta y limpiar la zona y realizar luego cuidados post-intervención. Vamos a realizar en este caso la exploración y la punción del romboides. Ya hemos dicho que la característica es que el paciente cuando acuda a consulta probablemente lleve los hombros redondeados o haya realizado un trabajo muy potente de esa musculatura que le haya provocado una activación. Vamos a describir los puntos gatillo. Los puntos gatillo en este caso del músculo romboides, el menor estaría aquí y el mayor, los puntos gatillo serían todos en la misma zona, es decir, próximos a la inserción en el borde medial de la escápula, y lo que haríamos sería una exploración de esta manera, haciendo una fricción transversal a las fibras. Hemos colocado al paciente en decúbito lateral por un factor de protección. Una persona podría pensar hacer una punción perpendicular en dirección hacia las costillas, pero
Yo he visto, por desgracia, a algunos fisioterapeutas que han realizado neumotórax en esta zona por hacer una punción indebida, con una dirección de la aguja que no era correcta. Por lo tanto, vamos a evitar realizar una punción en dirección hacia las costillas y sí en dirección hacia la escápula, colocando al paciente en decúbito lateral o homolateral, o en su defecto colocarlo en decúbito prono con la escápula en rotación interna. Vamos a realizar la exploración y la punción, en este caso, del músculo romboides mayor y menor. La colocación del paciente será en decúbito lateral homolateral, porque es probablemente la más segura. Podríamos colocar al paciente, si no pudiese colocarse así o prefiriera ponerse en este caso en decúbito prono, con el brazo en rotación interna, pero vamos a colocarlo en esta posición mejor para hacer el abordaje y tener sobre todo un factor de protección importante. Los puntos gatillo del romboides, tanto mayor como menor, se encuentran próximos a su inserción en el borde medial de la escápula, y lo que debemos hacer es, en cuanto a la punción, evitar siempre realizar una punción perpendicular en dirección hacia el tórax. ¿Por qué? Porque es muy probable que generemos o estemos cerca de provocar un neumotórax. Así es que este tipo de punción, por favor, evitémoslo, porque el riesgo existe y cada vez más hay casos de neumotórax haciendo punciones tanto en el romboides como en el trapecio inferior, que son músculos muy proclives a hacer algunos fisioterapeutas punciones con una dirección inadecuada. Para evitar en este caso realizar una lesión a nivel del pulmón, vamos a hacer una punción colocando los dedos siempre en la zona insercional, en el borde medial, y nos vamos a dirigir la aguja hacia la escápula, pero en este caso rozando el borde medial e intentar introducirnos debajo de ella. Esta será la punción del romboides en su inserción. El mecanismo de punción tanto para el romboides menor como el mayor es el mismo, es decir, la dirección de la aguja va a ser siempre en dirección paralela al tórax, nunca hacer una punción en dirección al tórax. Tras haber realizado las varias entradas y salidas buscando la respuesta de espasmo local o utilizando material diverso como puede ser un PENS, es decir, o un TENS para provocar una contracción permanente o alterna de esa musculatura y provocar una relajación mayor, pues hacemos la extracción de la aguja y mantenemos la presión sobre la zona para evitar un sangrado de la misma. Una vez realizado la presión, se le va a pedir al paciente que realice un estiramiento de la zona. Un autoestiramiento del paciente que es muy recomendable es que el paciente haga este gesto, es decir, que se engancha a la camilla y haga un abombamiento de su zona dorsal y en este caso haga un intento de decoaptación del brazo mientras se mantiene cogido a la camilla. Y ahí haremos un intento de estiramiento del romboides a la vez que hago fuerza con mi mano para tirar de la camilla, me dejo caer. Vale. Recordad que es muy importante hacer el ahuecamiento del tórax para notar el estiramiento. Espero que os haya gustado. Nos vemos en más vídeos de Fisiocampus.